Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a diseccionar uno de los escenarios económicos y logísticos más fascinantes y, la verdad, más complejos de la historia moderna. Imaginad esto, una interrupción hiperlocalizada en un estrecho marítimo que apenas tiene 21 millas náuticas de ancho. Parece insignificante en un mapa mundial, ¿verdad? Pues bien, ese pequeño tramo de agua tiene la capacidad de generar un efecto dominó verdaderamente catastrófico a nivel global. Un embudo diminuto que, al bloquearse, literalmente paraliza el mundo. Vale, vamos a profundizar en esto, porque, no estamos hablando de un simple bache en los mercados financieros. Fatih Birol, que es el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, no se anduvo con rodeos. Lo llamó directamente la mayor amenaza a la seguridad energética en la historia. Las hostilidades y ese doble bloqueo del estrecho de Hormuz han llevado la situación a un límite sin precedentes. No es un problema temporal, estamos ante un choque comercial con una dimensión histórica y estructural enorme. Para entender de verdad la barbaridad que supone esta afirmación, solo necesitamos asimilar una cifra. 13 millones. 13 millones de barriles de petróleo que, de un plumazo, han sido borrados del mercado global cada único día por culpa de esta parálisis. Se dice pronto, pero es una pérdida diaria de suministro que supera, y con mucho, los peores momentos que vivió el mundo durante los famosísimos shocks petroleros de los años 70. Y el porqué de esta inmensa vulnerabilidad es pura y simple geografía. Este estrecho, este diminuto cuello de botella de 21 millas, maneja por rutina más de una quinta parte de todo el petróleo global y una cuarta parte del gas natural licuado del mundo. Hay 8 países enteros que dependen casi exclusivamente de esta única arteria para exportar sus hidrocarburos. Así que cuando esas rutas de navegación quedan expuestas por el conflicto justo en el límite de las aguas territoriales, el tránsito comercial sencillamente tiene que detenerse. No hay otra opción. Y esto ilustra a la perfección la cruda realidad sobre el terreno, que es verdaderamente escalofriante. Si nos fijamos en los datos del Instituto Kiel, el panorama es de un colapso absoluto. El paso de buques comerciales y petroleros cae en picado, hasta arrojar el cero en cuestión de un par de días. Hablamos de un estrangulamiento de la oferta física total y repentino, de 100 a 0 en un abrir y cerrar de ojos. Ante semejante emergencia, la Agencia Internacional de Energía tuvo que sacar la artillería pesada y autorizó una medida excepcional: liberar 400 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas. Para ponerlo en contexto, esto incluye el mayor volumen que Estados Unidos ha autorizado jamás de sus propias reservas. Es un intento masivo, casi a la desesperada, de inundar el mercado con petróleo para intentar estabilizar los precios, una especie de analgésico gigante. Sin embargo, al poner esa cifra colosal en perspectiva, se hace evidente lo increíblemente frágil que es nuestro sistema. Esos 400 millones de barriles, la mayor movilización estratégica en la historia de la AI, ¿sabéis cuánto tiempo compran? Apenas 26 días de suministro normal por el estrecho, ni siquiera un mes. Y el problema es que, según las proyecciones del Pentágono, las labores navales de desminado y limpieza de esa zona pueden tardar hasta 6 meses. Hay una brecha temporal enorme entre lo que duran las reservas de emergencia y lo que se tarda realmente en reabrir el paso. Claro, lo primero que uno piensa es, bueno, busquemos rutas alternativas por tierra, ¿no? Los oleoductos. Arabia Saudita puede desviar una parte de su crudo hacia el puerto de Yambu en el Mar Rojo y los Emiratos Árabes Unidos pueden hacer lo mismo hacia Fujairah, esquivando el estrecho. Pero hay un problema técnico gravísimo: la saturación. Como no hay salida por mar, los enormes tanques de almacenamiento terrestre se llenan hasta el tope en apenas unos 10 días. Una vez llenos, no queda otra que recortar la producción física desde el origen. Y llegados a este punto, la mayoría de los análisis se detienen, pero tenemos que plantearnos una pregunta mucho más profunda. Si cogemos el petróleo y el gas y los sacamos de la ecuación por un segundo, ¿qué nos queda? Pues la respuesta nos revela que la verdadera amenaza, la que de verdad es insidiosa y sistémica, va muchísimo más allá del precio en el surtidor de gasolina o de la factura de la luz. Fijaos en esto. Estos 6 países del Golfo son líderes mundiales en exportar cosas vitales que no son crudo, cosas que, de repente, se quedan atrapadas. Hablamos de más del 73% de los derivados de hidrocarburos de todo el mundo, o del 40% del azafrán mundial, e incluso de gases raros como el neón, que es absolutamente indispensable para fabricar los láseres de los microchips que usamos todos los días. Aluminio, acero, fertilizantes. Es una vulnerabilidad gigantesca y oculta que late en el mismísimo corazón de las cadenas de suministro de medio planeta.
Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es ver cómo se ha construido esta dependencia histórica. Esto no surgió de la noche a la mañana. Desde 1995 hasta hoy han sido décadas ininterrumpidas de inyectar miles de millones en infraestructuras ultraintensivas en energía. El Golfo se ha anclado en el centro absoluto de estas cadenas globales. Son industrias pesadísimas que sencillamente no puedes coger y replicar en otra parte del mundo de un mes para otro. Y esto nos lleva a lo que el Instituto Kiel ha bautizado como el mecanismo de cuello de botella. Muchas veces los modelos económicos subestiman las crisis, porque dan por hecho que si falta algo siempre puedes buscar un sustituto. Pero para ciertos bienes críticos no hay plan B. Funciona así. La interrupción de energía golpea primero. Eso paraliza rápidamente a la industria química, que se queda sin alternativas. Y ese parón químico se traslada de forma brutal y directa al precio que pagamos por la comida. Entonces, el punto crucial es entender cómo un problema energético muta, se transforma y se convierte en un problema alimentario. Resulta que el gas natural del Golfo es la materia prima para el famoso proceso de Haber-Bosch, que crea amoníaco, la base de los fertilizantes nitrogenados como la urea. Con un tercio de todo el tráfico mundial de fertilizantes bloqueado en Hornoz, el precio de la urea ha pegado un salto demencial del 40%, superando los $650 la tonelada. Y sin fertilizantes baratos, los cultivos mundiales simplemente colapsan. Las consecuencias de este inmenso cuello de botella ya están desatando el pánico logístico en medio mundo. En Asia, que son hiperdependientes, se enfrentan a precios proyectados de gas natural licuado loquísimos, de hasta $30 en el mercado al contado. Y mientras, un gigante como India, que compra el 40% de sus fertilizantes en el Golfo, tiene que buscarse la vida al otro lado del planeta. Literalmente están negociando cargamentos de gas licuado de petróleo de emergencia con Argentina para evitar un desastre nacional. Y claro, detrás de todos esos picos en gráficos y movimientos de barcos de un continente a otro, hay un impacto humano devastador. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha hecho sus proyecciones y la cifra es terrible. 45 millones. 45 millones de personas adicionales que podrían caer en una inseguridad alimentaria extrema. Gente que se sumaría a los cientos de millones que ya pasan hambre en el mundo, todo por culpa de la falta de fertilizantes y el encarecimiento de las cosechas que trae este bloqueo. Lo peor es que esta carga no se reparte por igual ni de broma. El contraste es casi indignante. Mientras en Estados Unidos el impacto macroeconómico apenas supone una levísima caída del 0,07%, para los países en desarrollo es una apisonadora. Regiones enteras en el África subsahariana o en el sur de Asia, que dependen al 100% de importar su energía y sus fertilizantes, afrontan pérdidas económicas entre 10 y 20 veces mayores. El golpe siempre cae con más fuerza sobre las economías más vulnerables. Vamos a avanzar y ver cómo se acumula todo esto si nos ponemos en el peor escenario calculado por la ONU, un bloqueo prolongado durante un año entero. En este punto los daños ya no se suman, se multiplican exponencialmente. A nivel global el crecimiento se frenaría al 2%, la inflación volvería a dispararse por encima del 6%, 32 millones de personas caerían directamente en la pobreza y el fantasma de una recesión generalizada llamaría a la puerta de prácticamente todos los países. Todo esto nos deja con una reflexión final súper provocadora y la verdad indispensable para entender el mundo de hoy. ¿Cómo demonios hemos construido un sistema tan interconectado pero a la vez tan increíblemente frágil que un pequeño canal de agua de solo 21 millas tiene el poder de decidir la inflación y las tasas de hambre en cada rincón del planeta? Es una locura, pero nos demuestra la urgencia absoluta de revisar esas vulnerabilidades ocultas en nuestras cadenas de suministro. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y ojalá nos sirva a todos para seguir cuestionando cómo está montado realmente el mundo en el que vivimos.